es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Bien, hermanos, bueno, después de haber escuchado tan profunda reflexión, enseñanza del Padre Mateo, en la oración el Señor ponía en mi corazón para completar y para poder unificar con lo que el Padre nos ha hoy día dado tan profundo, y lo que el Señor ponía en mi corazón. Creo que lo que el Señor también quiere en nosotros, ¿no? Hoy nos ha enseñado que gran parte de nuestro sufrimiento es un sufrimiento egoísta, ¿no? Se debe a nuestro pecado, se debe a nuestro egoísmo. Entonces creo que hoy el Señor nos quiere tomar de su mano y de la mano de Santa Teresita para caminar con ella por ese caminito que ella recorrió para salir de ese, como lo dice el retiro, ¿no? El nombre, la frase que el Señor nos regaló para el retiro es de la muerte a la vida. Y ustedes saben que el pecado nos conduce a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que hoy el Señor quiere que nosotros podamos tomarnos de mano de Teresita y hacer ese caminito que ella hizo para salir de la muerte a la vida y para que finalmente podamos también nosotros ser liberados gracias a, valga la redundancia, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, y poder también al finalizar decir esas palabras tan hermosas de Teresita, ¿no? Yo no muero sino vivo. Y que también sea nuestra esa vocación de Teresita de Jesús, que ella la descubrió en este proceso, en este caminito, ¿no? Y su vocación es el amor, porque lo que descubrió fue el amor de Dios, ¿no? Porque lo que sacia, lo único que puede saciar esa sed que hay en nuestro corazón, ese anhelo grande que tenemos. Carmen hablaba de un deseo, y creo que el anhelo más profundo, más grande que todos tenemos es el amor, ¿no? Sentirnos amados, amar y ser amados. Entonces, bueno, vamos a entrar con esta pequeña introducción para poder también unificar con lo que el Padre nos ha compartido. Vamos a ver un ratito que acá no veo yo mi PPT. Yeah. La actitud de Santa Teresita frente a la muerte, pero a eso vamos a hacer un caminito, ¿no? Y, ay, Dios mío, no sé qué moví. Ya, ahí está. A ver, vamos a hacer una pequeña interiorización, una pregunta motivadora para empezar, y diríamos, les pregunto, ¿qué pasaría si hoy nos llama el Señor?
¿Qué pasaría si hoy el Señor toca la puerta de nuestra historia y nos dice, hasta aquí nomás? Hoy día vienes conmigo. Hoy termina tu vida física. Hoy termina tu vida terrena. ¿Cómo está el día de hoy nuestro corazón? ¿Estamos realmente preparados, mis hermanos, para ese encuentro definitivo con el Señor? Hemos vivido 2 años prácticamente, estamos viviendo este tiempo de pandemia que definitivamente nos ha cambiado la vida, que creo que a algunos nos ha descubierto lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no? Pero eso es bueno porque ha revelado quiénes somos realmente, porque cuando hay crisis, ¿no? Los momentos de crisis es donde sale la luz, sale la verdad también, y ha salido nuestra propia verdad. Entonces, la pregunta es, ¿nos ha convertido la pandemia? ¿La pandemia ha logrado que seamos mejor personas o de repente nos ha sumido más en el pecado? ¿Y el pecado a dónde nos conduce? A la muerte. Cuando yo oraba para dar este tema y le pedía al Señor una iluminación de su palabra, ¿no? Claro, la iluminación de Santa Teresita la tenemos por la historia de un alma que ya Carmen también nos ha compartido, pero yo le pedía, Señor, ¿cuál es el objetivo a través de tu palabra? Dame por favor ¿no? Una iluminación bíblica. Y el Señor le compartía yo a Carmen que el Señor me mandó la palabra en Amós, el profeta Amós, en el capítulo 4 y verso 4. No se las voy a leer, pero se las voy a compartir. Acá era un relato, el título dice, prepárate a enfrentarte con tu Dios. Fuerte, una exhortación fuerte donde Amós, el profeta Amós, denuncia un poco y cuenta cómo es que a pesar de las pruebas, las penurias y las dificultades que había vivido el pueblo de Israel, a través de Amós, que era el profeta, Dios les dice que no han vuelto a él, ¿no? Desde el verso 4 hasta el verso 12, se habla de que el pueblo de Israel pasó hambre, pasó necesidad, no tuvieron cosecha, no hubo lluvias, fueron invadidos, la peste también, que hasta la podríamos relacionar con nosotros, que hemos vivido la pandemia con este COVID, ¿no? Hubieron masacre, hubo muerte. Todo eso pasó el pueblo de Israel. Y en todos los versos dice, pero ustedes no se han vuelto a mí, ¿no? Pasaban hambre y al final decía, ¿no? Pero ustedes no se han vuelto a mí. Pasaba, no hubieron cosechas, no tenían que comer, no habían frutos, pero ustedes no se han vuelto a mí. Y esa es una palabra recurrente que el Señor pone en esta cita de Amós 4:4, ¿no? Es decir, a pesar de tanta prueba, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, diríamos también, el pueblo de Israel aún no se convertía. Y si esto lo llevamos a nosotros, mis hermanos, a pesar de tanto sufrimiento que estamos pasando, de tantas pérdidas, ¿no? El Padre nos hablaba de las pérdidas económicas, pérdida en el trabajo, pérdidas de seres queridos. Si a veces puede ser que tengamos el corazón tan duro que aún no hemos vuelto al Señor, aún no nos hemos convertido. Y en esta cita también de Amós, al final, cuando yo le decía, Señor, ayúdame a relacionar esto con nosotros, significa que estamos así nosotros, y bien bonito porque decía que el pueblo de Israel, y lo voy a leer textualmente, a ver si lo encuentro, ahí acá está, pensaban que estaban con el Señor porque tenían ritos y sacrificios, mas su corazón no estaba con el Señor. Tal vez nosotros, ¿cómo está nuestro corazón, mis hermanos? ¿No? Nosotros somos personas de iglesia, muchos de nosotros, tal vez algunos no. ¿Cuántos años en la comunidad? ¿Cuántos años yendo a la Eucaristía, rezando el rosario, y de repente seguimos sumergidos en la muerte, en el pecado?
en lo mismo. El Padre hablaba de que cuando sufrimos hay una herida grande y que el corazón está amargado y hacemos sufrir a los demás. ¿Cómo está tu corazón, mi hermana? ¿Estás sufriendo por el pecado? ¿Estás haciendo sufrir a tus seres queridos? Yo me preguntaba eso a mí y yo decía, sí, eso me toca a mí. Eso es para mí. Lo que está diciendo el Padre realmente se hace realidad en mí. Y yo creo que hoy el Señor en este retiro quiere regalarnos la gracia de darnos una nueva oportunidad, de que eso termine y darnos esa luz, hacernos ver que estamos sufriendo y estamos haciendo sufrir porque seguimos en el pecado, porque seguimos en los odios, en los resentimientos, en las amarguras, en las envidias, en los celos, en la mentira, etcétera, etcétera. Cada uno al Señor le va a poner en su corazón qué es lo que necesitamos convertirnos. Y lo vamos a hacer de manos de Teresita. Teresita, después de ya este momentito en el que cada uno, de repente te voy a dar un minutito para que cierres tus ojos y para que reflexiones en tu interior estas preguntas. ¿Cuánto te ha convertido la pandemia de manera personal? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Que el Espíritu Santo hoy nos revele cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida interior, cómo está nuestro corazón. Esos sufrimientos que llevamos son productos de nuestro egoísmo, de nuestro pecado. Mis hermanos, yo siento, el Padre decía que a veces nosotros podemos tener la idea de que Dios nos manda los sufrimientos y que Dios nos manda el castigo, y definitivamente no, porque Dios es un Dios de amor que nos ama, ¿no? Pero también es Padre, y como Padre también nos educa y nos corrige. Creo que a veces no es que Dios nos mande, pero Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida, circunstancias que nos puedan llevar al sufrimiento, para quebrantar ese corazón duro y soberbio, que muchas veces es un corazón de piedra que tenemos y que nada lo conmueve, que nada lo quebranta y que sigue año tras año en lo mismo. Y eso no quiere el Señor nos quiere santos. Sean santos como mi Padre es santo. Y el ejemplo de Teresita lo tenemos, que a tan corta edad logró la santidad, ¿no? Y ella es la que hoy día nos quiere ayudar a llegar, a caminar, a recorrer ese caminito. ¿Cuál es ese caminito de Teresita? A ver, un ratito. De la muerte a la vida con Santa Teresita es un proceso, es un camino, ¿no? Y Carmen nos hablaba de 3 etapas bien bonito el día de ayer. Y también nos contaba que Teresita era una niña, ella lo hizo su camino cortísimo, ¿no? Lo hizo en 24 años, imagínense. Muchos de nosotros ya pasamos esa edad, pero estamos a tiempo y también podemos hacerlo. Porque para Dios nada es imposible. Y como decía Teresita, si Dios suscita en nosotros ese deseo en nuestro corazón, es porque Él sabe que Él lo puede hacer en nosotros. Y si hoy permite que estemos acá, es porque Él quiere poner ese deseo en tu corazón, el deseo también de la santidad, el deseo del amor, de ser sanados para poder amar, para aprender a amar de verdad. Teresita, ¿cómo era de niña? Era una niñita, ¿no? Nos contaba Carmen que era caprichosa, engreída, terca, testaruda, ¿no? De repente hasta medio creidita, digamos, si usamos las palabras, ¿no? Un poco, podríamos decir, pero ella hizo un caminito de ascenso, ¿no? Que la llevó a que los últimos días de su vida ella pueda morir en paz, ¿no? Con un rostro de paz, en alegría, en gozo, de saber que se encontraba con el amado, con su amado, con Dios, ¿no? Y poder expresar estas palabras tan hermosas que dicen, yo no muero, entro en vida. Es decir, ella no veía la muerte como algo oscuro, que da miedo,
No, sino por el contrario, ¿no? Como entrar a la vida. Y es verdad, porque es entrar a la vida eterna, a la eternidad, donde allí no hay sufrimiento. Pero para eso, para poder entrar como entró Teresita, hay que hacer un camino. ¿Y cuál es ese caminito? Ella pudo decir, Teresita pudo decir, yo no muero, entro a la vida, porque tuvo esta etapa tan bonita que también hay que pedirle hoy al Señor la gracia de que nosotros podamos también vivirla, ¿no? A partir de ahora, esta etapa de la conciencia de su pequeñez. Ella decía, a pesar de mi pequeñez, puedo sin embargo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Debo soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar un medio para ir al cielo por un caminito bien estrecho, bien corto, un caminito completamente nuevo. Y lo logró, ¿no? Porque bien corto, a los 24 años partió. Pero acá lo bonito es, ¿no? Conciencia de su pequeñez, ¿a qué se refiere? Y lo voy a hacer chiquito porque ya Carmen un poco lo explicó, ¿no? Conciencia de su fragilidad, ¿no? Y eso es lo que también es la invitación de Teresita para cada uno de nosotros, ¿no? Del Señor para ti y para mí, con el ejemplo de Teresita. Reconocer que tengo mal carácter, reconocer que soy renegona, reconocer mis fragilidades, mis debilidades, que caigo fácilmente, pero, por supuesto, reconocer también las cosas bellas y hermosas que el Señor ha puesto en mí, los dones, las cualidades, ¿no? Los carismas, pero reconocer que esos dones y esos carismas me vienen del Señor. ¿No? Ni el extremo de quererme superior a los demás, ni el extremo de creerme inferior tampoco a los demás, ¿no? Y acá y es algo que yo les comparto, ¿no? Como dice Carmen, tenemos una experiencia con Teresita de hace muchos años, y mis mejores experiencias con Teresita eran los momentos en el que yo caía en un pecado muy fuerte, me sentía muy mal, muy culpable. ¿Cómo he podido hacer eso yo? Y recurría a Teresita, abría la historia de un alma y las palabras recurrentes eran lo que le agrada, la palabra, ¿no? La frase de Teresita, que es canción incluso, que podría ser hasta un himno, ¿no? De nuestro corazón. Lo que le agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es decir, una vez que Teresita logra tomar conciencia de su incapacidad, de sus fragilidades, de sus imperfecciones, y eso que las imperfecciones que ella tiene son pues nada comparadas a las nuestras, por eso los autores de los que escriben acerca de la historia de Teresita dicen que ellos dicen que la historia de un alma ella lo escribió para las almas débiles, no para las almas grandes, sino para las almas débiles, para las almas imperfectas, para las almas frágiles. Ya, pues nosotros calzamos perfecto acá, ¿no? Entonces, qué bonito, qué bueno es el Señor que nos hace ver, obviamente Dios no le agrada el pecado, pero ama profundamente al pecador, ¿no? Dios tiene eso tan bonito de separarlo. Es decir, nosotros caemos, yo he caído muchas veces en el pecado de la ira y, y he encontrado no el reproche de Dios, no el juicio de Dios, sino al contrario, ¿no? Estas palabras de Dios como que me decía, te amo, te amo tu pequeñez, ámate tú también. Ama tú también tu pequeñez, porque yo abrazo tu pequeñez. Y eso es lo que descubrió Teresita, ¿no? Dice, una vez que ella toma conciencia de esa incapacidad, de sus imperfecciones, y sobre todo logra amarse, aceptarse a sí misma, ¿no? Porque descubre ese amor grande, misericordioso de Dios. Entonces, si Dios me ama, ¿cómo no me voy a amar? Si Dios me acepta, ¿cómo no me voy a aceptar a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo no soy más grande que Dios. Yo tengo que aprender a aceptar esas pequeñeces. Ese es como que se dice el kit del asunto, creo yo, ¿no? Porque ella descubre ese amor grande, misericordioso de Dios, que un Dios
que es todopoderoso, que nosotros a veces hasta podríamos, por nuestra historia personal y familiar, tenerle miedo, ¿no? Porque de repente, uy, nos va a castigar, pero no, no, al contrario, es un Dios que se hace pequeño, que se agacha a su criatura y más bien le pregunta, ¿no? Le preguntó a Teresita, ¿quieres este amor? Y nos pregunta a nosotros, ¿quieres este amor? ¿Quieres mi amor? Recibe mi amor. Antes de este descubrimiento de Teresita, de descubrir el amor misericordioso de Dios, que abrazaba su pequeñez, su fragilidad, Teresita buscaba amar a Dios, ¿no? Como creo que todos nosotros lo hacemos en nuestra oración. Aquí me ponía a reflexionar en estas frases y decía, sí, yo siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame a amarte cada vez más, ¿no? O sea, buscamos agradar a Dios, buscamos amar a Dios. Pero cuando Teresita descubrió esto, dejó de pedir, de orar y de pedir de esa manera, fue un cambio, y ella ahora solo se dejaba amar por Dios. Es como que, no, hasta la expresión, ¿no? Mira, se dejaba amar por Dios. O sea, es ahí donde empieza la siguiente etapa, ¿no? El abandono y la confianza en el amor misericordioso de Dios. Qué bonito. A ver, vamos a ver. Y ahora, bueno, una pregunta para nosotros, ¿no? Para interiorizar. Eso le pasó a Teresita. ¿Y cómo estamos nosotros? Te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, ¿tú estás aceptando tu carácter? ¿Aceptas tus imperfecciones, tus debilidades? ¿Has logrado aceptarte a ti mismo? Un signo de cuánto nos aceptamos o no es cuán críticos somos. Cuando somos muy críticos, en el fondo nos falta aceptación a nosotros mismos y lo estamos reflejando hacia los demás. ¿Cuánto has podido perdonar tus caídas, tus debilidades, tus pecados, todo aquello lo que el Padre decía, ¿no? Un sufrimiento es también aquello que no hemos logrado. ¿Cuánto has podido perdonarte y aceptarte y abrazarte? Y eso empieza cuando descubres que Dios te perdona. Dios perdona mi miseria. Si Dios ha perdonado, Dios me abraza a pesar de ese pecado tan feo que he podido cometer, y cada uno sabe cuál es el personal. Dios viene y me abraza y me da una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto te has podido perdonar a ti mismo? Ahí te voy a traer otro minutito de silencio para que tú hagas tu propia interiorización personal. Y de ahí todo esto lo vamos a llevar, si Dios lo permite, si nos alcanza el tiempo, a la oración. Vamos a pedirle también al Espíritu Santo que nos revele, ¿no? Que nos revele si todavía hay sentimientos de culpa en cada uno de nosotros. Cuánto nos amamos, nos aceptamos, cuánto nos hemos podido perdonar. Bien. Entonces, vamos avanzando en ese caminito. Acuérdense de esa imagen inicial de la escalerita, ¿no? Ese camino que recorrió Teresita, estamos yendo. Esa primera etapa era, bueno, Carmen nos hablaba de la etapa del deseo, ¿no? Ese deseo, y el deseo que Dios pone en nuestro corazón es el deseo del amor, ¿no? Del amor y de la santidad. Esa segunda etapa viene a ser la etapa de descubrir nuestra pequeñez. Y eso, ¿qué pasó con Teresita? ¿Qué pasó con Teresita cuando ella descubre eso? Desde que Teresa descubre ese amor misericordioso de Dios, ese amor que acepta, que ama incondicionalmente, que no juzga, que más bien siempre está perdonando, como el padre del hijo pródigo, ¿no? Que espera con los brazos abiertos al hijo
siempre, ¿no? Siempre. Y que toma la iniciativa, ¿no? No es que nosotros buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Entonces, Teresita, es aquí, es en este momento cuando ella descubre ese amor, cuando ella descubre su fragilidad y su pequeñez, y descubre el amor misericordioso del Señor, ahí recién empieza su verdadera conversión, ¿no? Y entra en el camino de la confianza y del abandono. Esa es la tercera etapa que Carmen nos mencionaba, ¿no? En esa etapa de la confianza, del abandono en la misericordia de Dios. Y es ahí donde ella dice, y esta es una de sus obras maestras, ¿no? Esa es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado y que el padre también mencionaba con una de la cita bíblica de quien no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Ella que decía Teresita, mi caminito es el camino de una infancia espiritual, es el camino de la confianza, ¿no? Una infancia, como ya varias veces lo hemos mencionado, no de infantilismo, de querer, de hacerme niña, no, de maja, no, sino de abandono total en el Señor. ¿Qué cosa es el abandono total en el Señor? ¿No? Esta etapa de abandono en la misericordia de Dios. Y ella en esa etapa, ella dice, oh, cómo es de dulce el camino del amor, ¿no? Esta es una etapa ya de madurez, una etapa donde ya madura espiritualmente, ¿no? Logra realmente entrar en el abandono. ¿Y qué significa abandonarse en la misericordia de Dios? Significa darle el timón de nuestra vida al Señor. Abandonarse en Dios es aprender a entregarle nuestra voluntad al Señor, como lo hizo Teresita, ¿no? Que se haga en mí según tu palabra. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Es decir, como también una hermana nos compartía hace poco en un audio del Rosario, siempre buscar el querer de Dios, lo que Dios quiere para mi vida, porque los proyectos de Dios son mejores que mis proyectos, los sueños de Dios para mí, para ti, son mejores. Todos tenemos anhelos, sueños, pero los sueños de Dios son mayores y siempre nos sorprenden. Entonces es darle la dirección de nuestra vida al Señor, ¿no? Y dejarse amar, como lo hizo Teresita. Teresita se dejó amar por el Señor. Ya no, es como decir, no, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Como María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Claro, no es fácil llegar a esta etapa, pero es ahí donde Teresita, al llegar a esta etapa, realmente es donde ahí ella puede, ¿no? Llegar a esas palabras profundas de aceptar, pues, la muerte con tranquilidad, ¿no? Pero para nosotros, preguntas, ¿cómo estamos nosotros en esta etapa? ¿No? Para poder nosotros entrar en esta etapa del abandono y de la confianza en el Señor, tenemos que dejar atrás el pasado, dejar atrás el pecado, ¿no? Nuevamente reflexionamos en cómo está nuestra vida ahorita. ¿Hemos muerto al pecado para entrar en la vida? ¿Cómo está tu vida, mi hermano, mi hermana? Morir al pecado es lo que me va a llevar a la vida, ¿no? Y en Romanos, el Señor me ponía esta palabra, Romanos 8:28 dice, todo es bueno para los que aman a Dios. Dios permite circunstancias en nosotros que aparentemente pueden ser malas, que aparentemente pueden ser una desgracia, pero que a partir de ese suceso, Dios hace obras buenas. Lo malo, de cualquier cosa que para nosotros pueda ser malo, Dios saca siempre algo bueno. Y eso es lo que tenemos que mirar nuestra vida con los ojos de Dios. Eso es confiar, abandonarse en el Señor, creer que Dios está llevando mi vida. Yo no entiendo por qué me pasa esto, podríamos pensar. No entiendo por qué me ha pasado esto. Pero Dios sí, y Dios sabe por qué lo ha permitido. Dios sabe por qué lo permite. Entonces, y me emociono porque de verdad es grande
descubrir que Dios puede hacer lo que uno no cree que puede pasar, ¿no? A veces hay sufrimientos que nos pueden hacer perder la esperanza, pero Dios su amor es tan grande y tan misericordioso que obra en nuestras vidas, y esa confianza que le tenemos permite que haga que sucedan maravillas, las maravillas del Señor. Por eso, mis hermanos, hoy día yo creo que es una invitación para poder abandonarnos. Primero, dejar nuestro pecado, tomar una decisión. El hermano Willy temprano nos decía, tenemos que decidir, nosotros podemos decidir. Entonces, tengo que decidir dejar mi sufrimiento. Que el sufrimiento me domine, el padre decía, que el sufrimiento me domine o yo dominar al sufrimiento, ¿no? Bueno, no con esa palabra exactamente, pero tomar cartas en el asunto. Hoy yo quiero decidir y quiero pedirle la gracia al Señor, tomados de la mano de Teresita, dejar el pecado, dejar atrás el pecado, dejar mi egoísmo, dejar de seguir haciéndome la víctima, dejar de que el sufrimiento me domine, ¿no? Y empezar ese proceso de sanación. ¿Cómo? Primero aceptándome a mí misma, aceptando el amor grande que Dios me tiene, abrazándome a mí mismo, ¿no? Reconociendo mi pequeñez, como lo hizo Teresita, con ese caminito de infancia espiritual, y abandonándome en la misericordia grande de Dios. La pregunta es, mi hermano, ¿cómo está tu confianza y tu abandono en el Señor? ¿Le has dado ya el timón de tu vida al Señor? Si todavía no lo has hecho, este es el momento. Este retiro es la oportunidad para que empieces una nueva vida en Cristo. Empecemos todos, porque siempre hay algo que dejar atrás. No porque tengo 20 años en la comunidad significa que ya estoy convertida y que mi vida ya está hecha. Por el contrario, si el Señor nos llama, es porque necesitamos seguir siendo tocados, seguir siendo sanados, seguir siendo liberados. ¿Para qué? Para amar. Ser sanados para amar, como dice el retiro. Y algo, lo que logró Teresita, ¿no? Ante la pregunta, la primera pregunta, la pregunta inicial era, ¿qué pasa si hoy el Señor te llama? ¿Qué pasa si hoy el Señor me llama? Lo primero que yo haría, diría, Dios mío, quiero confesarme, ¿no? Pero ¿cuál fue la actitud de Teresita frente a la muerte? Ella ya había recorrido todo ese caminito tan hermoso y había escalado peldaños increíbles. Como dice, ella no subió por la escalera, sino ella subió por el ascensor, ¿no? Y lo hizo rapidísimo. Y entonces en esta etapa de madurez ella ya puede decir, ¿no? Los últimos años de su vida sufrió mucho, ¿no? Sufrió mucho. Justo leía que un Jueves Santo le vino uno de los síntomas de jueves a viernes, empezó de un Jueves Santo, toda la noche hasta el Viernes Santo, fue que empezó digamos, su calvario, ¿no? Pero ella ya en esta etapa solo aceptaba, ¿no? Ahí sí sufría ella por amor, ya no era como el sufrimiento que nos ha hablado el Padre, ¿no? Por egoísmo, ¿no? Sino ella aceptaba, tenía paz en su corazón, anhelaba el momento de encontrarse ya con el Señor, ¿no? Y ella decía, yo no muero, entro en la vida, y esperaba la muerte en paz, ¿no? Miren esta foto, qué hermosa, ¿no? Se le ve hermosa realmente, parece que estuviera soñando algo lindo. Y esta es una foto inédita que fue hecha momentos después, instantes después, que Teresita fallece, ¿no? Dice, del tránsito del cielo de Teresita, ¿no? Su última palabra dice, oh, le amo, Dios mío, os amo, ¿no? O sea, amado, amo. Se dejó amar tanto por el Señor y amó tanto al Señor, ¿no? La clave es que se dejó amar. Al descubrir su pequeñez y al descubrir la misericordia de Dios, se dejó amar. Miren estas palabras ¿cómo puede, cuál es el fundamento bíblico, diríamos, ¿no? Que ella, porque puedes decir, pero ¿cómo vamos a amar la muerte? Pero ¿qué nos dice la palabra? Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor.
Y tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Somos criaturas de Dios, somos hijos amados de Dios. En la vida y en la muerte somos de Dios. Si nosotros estamos con el Señor, pues tenemos que tener esa seguridad y esa certeza de que partimos para el encuentro con el Señor. Pero antes, habiendo renunciado al pecado, ¿no? Antes habiendo dejado atrás esos resentimientos, esos odios, ¿no? Entonces tenemos que tener esa certeza en el corazón. Nosotros como católicos sabemos, creemos, nuestra fe, nuestro credo nos dice que queremos en la vida eterna, ¿no? Por eso es que ella se fue tan feliz, tan contenta, ¿no? Tranquila. ¿Por qué es que nosotros, porque algo que yo compartía con una hermana en comunidad, es que a veces tenemos miedo a la muerte y esta pandemia nos ha sacado mucho más, nos ha revelado ese miedo grande, ¿no? No queremos ni salir. Bueno, ahora gracias a Dios ya nos estamos adaptando, ¿no? Y el Señor siempre nos exhortaba, no tengan miedo. Más de 365 veces está en la palabra, no tengan miedo, ¿no? El Señor no quiere que vivamos en el miedo. ¿Y por qué le tenemos a veces miedo a la muerte? Porque no hemos descubierto todavía el amor de Dios, cuánto Dios nos ama y cómo el amor nos puede transformar. Vamos a pedirle a Teresita esa gracia, que nos enseñe a dejarnos amar por el Señor, que nos regale eso, lo que ella vivió. Se dejó amar tanto por el Señor, que el Señor la transformó en el lirio purísimo del Carmelo, ¿no? De esa niñita engreída y caprichosa se volvió el lirio purísimo del Carmelo, y tantos jaculatorios que le hemos rezado en la novena, ¿no? Miren, otra cita en 2 de Timoteo 2:11 dice, si morimos, morimos con Él. También viviremos con Él. Si morimos con Él, si morimos con el Señor, también viviremos con Él. Viviremos para la vida eterna. A eso se refiere. Y esta cita también, ¿no? Que también la sustenta, dice, está en Romanos 8:38. Miren, esta es otra foto de Teresita, ¿no? El último día de su vida, como falleció ya cuando ya la, digamos, la arreglaron, ¿no? Le pusieron su coronita. Y esta cita es una cita que yo te invito a que la hagas tuya, ¿no? Porque es hermosa. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Y esta cita lo resume eso, ¿no? El resumen de esta cita es que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. El amor de Dios para nosotros es tan grande que no puede haber dolor, no puede haber sufrimiento, no puede haber circunstancia que nos aparte de su amor. Tenemos, mis hermanos, que tener esa certeza y vamos a pedirle hoy la gracia al Señor que podamos experimentar una vez más ese amor grande que Dios nos tiene, ¿no? Dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del universo, sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura, y yo me atrevería, que Dios me perdone, a agregarle, ni mi miseria ni mi pecado podrá apartarme del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, porque el amor de Dios es más grande que nuestras miserias, el amor de Dios es más grande que nuestros pecados, y lo único que quiere es que nos dejemos amar. Y eso fue lo que bueno, ahora una pregunta para nosotros, ¿no? Ante la actitud de Teresita, ¿cuál es nuestra actitud? Nosotros, ¿cómo reaccionamos ante la muerte? ¿Qué pensamos nosotros acerca de la muerte? ¿Le tememos a la muerte? Pregúntate tú, mi hermano, y en la oración lo vamos a entregar, que el Señor ponga en tu corazón estas respuestas, ¿no? De interiorización. ¿Le tienes miedo a la muerte? Yo dicto clases y hay una técnica que se llama, ahorita se me ha ido el nombre, reestructuración cognitiva, y que algunas veces sucede que nosotros tenemos pensamientos catastróficos. Vamos a ir al médico, tenemos una cita médica y de repente pensamos, uy, ya me van a descubrir un cáncer. O tenemos un viaje y de repente se cae el bus, ¿no? Y pasa que a veces tenemos ese pensamiento como que estamos con ese miedo tan grande a la muerte que creemos que todo
nos va a pasar algo malo. Y necesitamos hoy pedirle al Señor que nos libere de eso. Por eso el Padre decía que la sanación también es en los pensamientos, ¿no? Todas las dimensiones que nos ha descrito tan bonito, ¿no? Necesitamos también pedirle al Señor que sane nuestros pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos respecto a la vida, respecto a la muerte? Vamos a entregarlo también hoy en la oración, mis hermanos. Y finalmente, ya para cerrar, con esto cierro, la conclusión de la vida de Teresita, creo yo, que es ella descubrió el amor, ¿no? Descubrió el amor a través de su caminito de infancia espiritual, de hacerse pequeñita, de saber, de reconocer, de decir, sí, bueno, soy pecadora, caigo fácilmente, pero Dios me ama mucho. Y yo también, y Dios quiere que me ame así. Y ese amor es lo que me va a ir transformando poco a poco. Ese amor es lo que a mí me va a transformar en amor. Porque Teresita, al decir mi vocación es el amor, se transformó en amor. Por eso que ahora desde ella, ¿no? Ella dice que desde el cielo va a seguir, es como que siguiera amando desde el cielo, ¿no? Y por eso que da tantas gracias, ¿no? Tantas personas, tantos testimonios de gracias recibidas por Teresita. Y uno de ellos, nosotros, la Comunidad del Perdón. Carmen les contó en la reseña, ¿no? Que esta obra de Comunidad del Perdón fue confirmada por una reliquia por Teresita de Jesús, ¿no? Entonces, mis hermanos, bueno, eso es lo que hoy he querido compartirles, lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que podamos tener, no sé si todavía tengo tiempo, Carmen, que podamos pedirle al Señor en unos momentitos de oración. Tenemos 5 minutos, Miluska, 5 minutitos para Ya. una oración pequeñita, pequeñita, pero poderosa. Amén. Vamos a pedirle entonces al Señor, de repente, si está César, Perla, Cecita, puedes acompañarnos en un corito pequeño de lo que le agrada a Dios para empezar con esa canción. ¿Está Cecita? No veo porque estoy con la pantalla. Ahí por está. favor. Gracias. Dios de mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. En la esperanza ciega que tengo en tu misericordia, es la esperanza ciega que tengo en tu misericordia. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Hoy, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que recorra nuestra vida y vamos a pedirle la gracia a Teresita que interceda por nosotros para dejarnos amar por el Señor, abrirle nuestro corazón de par en par para que Él venga a amarnos, porque necesitamos ser amados. El amor sana todas las heridas. El amor va a sanar nuestra herida grande y profunda que tenemos con ese miedo a la muerte. El amor sana todas esas heridas guardadas en el corazón, esos resentimientos, esa amargura tal vez de muchos años atrás, esas heridas tal vez de la infancia incluso. Todo lo sana el amor de Dios que es grande. Por eso hoy te invito, mi hermano, mi hermana, que anheles con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, que el amor de Dios venga a tocarte y venga a visitarte. Déjate amar por el Señor. Abandónate hoy en este instante al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Ya no mires tu pasado.
Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Grande es tu amor. Grande es tu misericordia. Grande, grande, grande. Más grande que toda la eternidad, Señor. Más grande que mis miserias, que mis pecados, que mi sufrimiento, que la muerte. Tu amor es más grande. Tu amor lo sana todo. Tu amor lo puede todo. Tu amor puede hacer reconstruir mi vida, reconstruir mi corazón, reconstruir mi familia, reconstruir mi historia. Tu amor lo transforma todo. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Gracias por ese amor que le descubriste a Teresita, ese amor misericordioso. Hoy con la intercesión de Teresita te lo pedimos para cada uno de los que estamos en esta sala Zoom y para nuestras familias. Descúbrenos tu amor, ese amor grande y misericordioso. Ese amor que todo lo sana y que todo lo perdona y que todo lo restaura y que todo lo libera y que todo lo puede. Lo que no es posible para mí es posible para ti. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Alaba, mi hermano, porque el amor de Dios está derramando en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias. Y hoy me hago pequeño, pequeña, ante tan amor, tan grande. Gracias, Papito Dios. Gracias por amarme, tal como soy. Gracias. Gracias por amarme. Yo también me acepto, yo también me amo. Hoy quiero empezar a amarme para poder amar a los demás. Gracias, Padre. Gracias. Bendito seas, alabado seas. Vamos a llenarnos del amor de Dios, mis hermanos. Inspira profundamente y llénate del amor de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por ese mismo amor que le derramaste a Teresita, hoy lo derramas en mi corazón, en el corazón de mi familia. Gracias, Papito Dios. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.